immigrants. They're not supposed to be here. National Guard out of my way! Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El presidente Donald Trump ha llamado único, grande y hermoso a su famoso proyecto fiscal, un paquete de reformas de 869 páginas que fue aprobado esta semana por la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos en una votación con 218 votos a favor y 214 votos en contra, donde la atención estaba centrada y puesta en el Partido Republicano y hasta qué punto la disciplina partidista se iba a imponer. Este paquete presupuestario planea endurecer la política migratoria de los Estados Unidos. Entre los fondos destinados al plan presupuestario para la migración irregular está una inyección de 170,000 millones de dólares para aumentar así la cantidad de agentes de inmigración. Pero también marca un ingreso de 45,000 millones de dólares para ampliar la infraestructura del ICE. Asimismo, se prevé un gasto de más de 46 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México y fondos para imponer el programa 287G, el cual refuerza la cooperación entre el ICE y los departamentos de policía local. Estamos hablando de un promedio anual de 37,500 millones de dólares, que es más alto que el gasto militar de al menos 15 países. Aquí es donde vemos una reconfiguración y hacia dónde el gobierno de los Estados Unidos está destinando sus prioridades y su presupuesto. En 1971, Richard Nixon declaró oficialmente la guerra contra las drogas, señalando que el enemigo público número uno de los Estados Unidos eran las drogas, justificando así medidas de control interno y expansión del poder policial. ¿Pero qué es esta narrativa del enemigo interno? Nixon creó un discurso que identificaba a los consumidores de drogas, en su mayoría, hay que decirlo, comunidades negras y latinos, y así como jóvenes activistas, como amenazas para el orden social, utilizando el miedo como herramienta política. Hoy, el enemigo interno para la administración trumpista son los migrantes. Antes de que el proyecto fiscal de Trump fuera aprobado en la Cámara de los Representantes, el Senado diluyó el impuesto a las remesas a todos los envíos de dinero en efectivo. Pasó de un 5% inicial a un 3.5% y finalmente a un 1%. Vamos a ver cómo incidió un sector que es fundamental en la economía estadounidense. Estamos hablando de la industria de las remesas. Vamos a ver. Los legisladores estadounidenses han diluido de manera significativa la propuesta para imponer un impuesto a las remesas. Reduce el impuesto sobre las remesas al 1% de la propuesta anterior del 3.5% y excluye del impuesto las remesas realizadas desde cuentas bancarias y otras instituciones financieras y las realizadas a través de tarjetas de débito o crédito. El impuesto, originalmente impulsado en el One Big Beautiful Bill de Donald Trump, tomó por sorpresa a la industria de envíos de dinero, afectando potencialmente a grandes jugadores como MoneyGram y Western Union, y generando preocupaciones sobre las cargas administrativas y de verificación que implicaría. Esto desató un intenso cabildeo en Washington para modificar su alcance. Estados Unidos es el principal emisor de remesas del mundo, enviando alrededor de 80,000 millones de dólares anuales, principalmente a India, México, China y Centroamérica. Con el impuesto, los proveedores de servicios de remesas, bancos y aplicaciones de envío serían responsables de retener el gravamen y reportarlo trimestralmente a la Secretaría del Tesoro,
Sin un límite mínimo de transacción, incluso las transferencias pequeñas serían grabadas, lo que podría impactar a millones de migrantes que envían dinero regularmente a sus familias. Pero también las principales empresas de envío de dinero como Western Union, MoneyGram, Remitly, RIA y Wells Fargo tendrían que implementar nuevos sistemas de verificación, retención de impuestos, protección de datos y reportes al IRS, generando costos adicionales que podrían trasladarse a los consumidores. Actualmente, enviar $300 desde Estados Unidos cuesta entre $6 y $8 en comisiones. Con el impuesto, este costo subiría, reduciendo el monto que reciben las familias en sus países de origen. Pero también las empresas de transferencias con licencia en los Estados Unidos ya deben pagar licencias estatales y registrarse ante FinCEN para cumplir con regulaciones de prevención de lavado de dinero. Este nuevo impuesto agregaría otra capa de obligaciones y costos sin beneficios directos para el sector, en un momento en el que se busca reducir los costos globales del envío de remesas. Una referencia similar a este modelo existe en Oklahoma, que desde 2009 aplica un impuesto de $5 más el 1% sobre envíos superiores a $500. Donald Trump ha convertido en un espectáculo mediático el nuevo centro de detención en Florida, conocido como Alligator Alcatraz, una prisión levantada en medio de los humedales de los Everglades en Florida, al oeste de Miami. Vamos a ver la siguiente pieza que da cuenta justamente de la inauguración y este performance de la administración trumpista. Donald Trump ha hecho de la detención y la persecución de migrantes todo un espectáculo mediático y político. Esta vez, el escenario fue un nuevo centro de detención en Florida, conocido como Alligator Alcatraz. La cárcel está ubicada en medio de los Everglades, un extenso sistema de humedales de más de 6,000 kilómetros cuadrados al oeste de Miami. En un tiempo récord de solo 8 días, las autoridades utilizaron las instalaciones del viejo aeropuerto Dade Collier para instalar el centro. Completamente rodeado de caimanes y serpientes, las imágenes alimentan la propaganda de odio impulsada desde la Casa Blanca, que incluso la presume así en sus redes sociales. Este 1 de julio, poco después de las 11 de la mañana hora local, Donald Trump recorrió las instalaciones de este centro junto con la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem y el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. It's known as Alligator Alcatraz, which is very appropriate because I looked outside and that's not a place I want to go hiking anytime soon. But very soon this facility will house some of the most menacing migrants, some of the most vicious people on the planet. We're surrounded by miles of treacherous swampland, and the only way out is really deportation. And a lot of these people are self-deporting back to their country where they came from. We are going after murderers and rapists and traffickers and drug dealers and getting them off the streets. The other day I was talking to some marshals that have been partnering with ICE. They said that they had detained a cannibal and put him on a plane to take him home. And while they had him in his seat, he started to eat himself. And they had to get him off and get him medical attention. These are the kind of deranged individuals that are on our streets in America. Desde que se anunció su construcción, las protestas no se han detenido. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han denunciado violaciones a los derechos de las personas migrantes y daños graves al ecosistema de los Everglades. Durante la inauguración, tampoco faltaron las manifestaciones. El costo total de la instalación será de aproximadamente $245 por cama por día, para un total de 5,000 camas, unos $450 millones al año. Este gasto será asumido por el estado de Florida, que presentará solicitudes de reembolso a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA y al Departamento de Seguridad Interior. La pulsión trumpista por el espectáculo ha llegado al punto de lanzar mercancía con el nombre Alligator Alcatraz, disponible en internet con las iniciales del Partido Republicano. Con esta cárcel levantada en medio de los pantanos de Florida, la política migratoria de Trump escribe un nuevo capítulo, uno donde la dignidad de las personas migrantes y sus derechos quedan atrapados entre caimanes, propaganda
y cálculos electorales. You know, snakes are fast, but alligators are big. We're going to teach them how to run away from an alligator, okay? If they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this. And you know what? Your chances go up about 1%. Tras la puesta en escena del Alligator Alcatraz de Donald Trump, pues el humor se ha hecho presente y es que diversos caricaturistas y moneros pues han retratado este episodio, no solo moneros mexicanos, sino también de otras latitudes. Empezamos, por ejemplo, con el monero Rapé, quien realizó esta obra que muestra justamente la silueta de un cocodrilo representada en una gorra roja con el característico eslogan político de Trump, Make America Great Again. Esta obra, titulada también Make America Hate Again, del monero Hernández, representa el territorio estadounidense con la figura de un cocodrilo que muestra y sugiere justamente los planes del presidente Donald Trump de ampliar y replicar este proyecto carcelario en todo el país. Por su parte, también el monero Alecus emula a un cocodrilo como una prisión en sí misma que tiene encarcelados a los migrantes que observan con un semblante ensombrecido pues su libertad perdida. De igual manera, la tinta del monero Chelo revela algunos cocodrilos que observan confundidos la señalización con la silueta de Trump y una advertencia con el letrero Fascismo en el poder, haciendo alusión desde luego a las similitudes entre Donald Trump y las ideologías del odio que desataron la intolerancia en buena parte del siglo XX. Por último, también vemos una representación del caricaturista estadounidense Nick Anderson, quien representa a Donald Trump con un cocodrilo como una mascota, el cual tiene una leyenda que dice crueldad gratuita, la cual emula el deseo del mandatario estadounidense pues, por controlar los medios de comunicación como naturales, así como a los políticos en su territorio. Esto en el republicano estado de Florida, pero también hay alcaldes y estados considerados santuarios en los Estados Unidos que han formado un bloque ante las medidas duras del presidente Donald Trump contra quienes se ha vuelto también un blanco de sus discursos antimigrantes y que hoy estas ciudades pueden ser clave en la disputa política, pero también en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Vamos a ver. Una nueva ola de redadas migratorias ordenadas por Donald Trump ha desatado múltiples rechazos, no desde el Congreso, sino desde los gobiernos locales. Alcaldes demócratas de ciudades santuario como Los Ángeles, San Diego, Boston y Austin han alzado la voz contra las tácticas del ICE, denunciando detenciones arbitrarias y un clima de miedo en comunidades donde los migrantes son parte fundamental del tejido social. Con efectivos de la Guardia Nacional desplegados en estados clave, los operativos han sacudido a millones de hispanos, siendo California, con más de 15 millones de latinos, el epicentro de la represión migratoria. En San Diego, con más de 440,000 residentes latinos, el alcalde Todd Gloria denunció el operativo del 31 de mayo en el restaurante Buona Forchetta, donde agentes del ICE irrumpieron enmascarados, usaron granadas aturdidoras y esposaron a trabajadores frente a clientes. I want you to know that as your mayor, I will do everything I can to push back against those who seek to use our neighborhoods as a backdrop for fear and for chaos. Mientras que en Los Ángeles, donde viven más de 1.8 millones de latinos, la alcaldesa Karen Bass rechazó los operativos y encabezó un mitin con más de 100 representantes civiles exigiendo el retiro inmediato del ICE. Where immigrants are key, and if in some cases not the majority of the population, to have people live in fear like it is today is just unacceptable. Al otro extremo del país, en Boston, la alcaldesa Michelle Wu acusó al ICE de actuar como una policía secreta y exigió claridad en sus operativos mediante una orden ejecutiva. So this morning, I also signed an executive order seeking greater transparency from federal officials in response to the secret police tactics. Mientras que en Nueva York, con más de 2.4 millones de latinos, el alcalde Eric Adams reautorizó la presencia del ICE en Rikers Island, misma que fue cuestionada por organizaciones humanitarias que alertan sobre deportaciones injustificadas. Asimismo, este martes 24 de junio cerró el centro de recepción de migrantes que funcionaba en el Roosevelt Hotel.
un histórico edificio ubicado en el corazón de Manhattan, a pocos pasos de Grand Central Terminal. En Miami, donde el 71% de la población es de origen hispano, se sumó al programa federal 287G, permitiendo a la policía local actuar como agentes migratorios. Esto a pesar de las protestas ciudadanas y el contexto represivo impulsado por el gobernador Ron DeSantis. Encuestas recientes muestran una caída en el apoyo latino a Trump en estados clave como Arizona, Nevada y Texas, donde la población hispana representa más del 30%. La resistencia al trumpismo no está en los altos cargos, sino en lo local, en las calles y en las comunidades que se niegan a ser silenciadas. Las ciudades santuario no solo defienden un estatus legal, defienden un principio, la dignidad humana. TV Migrante informa. Al menos 5 personas detenidas y 4 organizaciones civiles presentaron una demanda en contra de la administración de Donald Trump, donde aseguraron que el actual gobierno federal ha realizado detenciones y arrestos a partir de perfil racial para cubrir con lo que denominaron una cuota arbitraria de arrestos que sería inconstitucional. Esto en la ciudad de Los Ángeles. Entre las organizaciones demandantes se encuentra la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, la Coalición por los Derechos Humanos de los Migrantes, conocida como CHIRLA, y el Centro Legal de Defensores de los Migrantes. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito para el Centro de California. Además, señala al Departamento de Seguridad Nacional de confinar a los detenidos en un edificio federal de Los Ángeles en condiciones precarias, poniendo así en riesgo su salud y negándose el acceso a su representación legal. Esta semana, Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, quienes calificaron como irregular la residencia de Chávez y lo acusaron de pertenecer a grupos del crimen organizado. Vamos a ver la siguiente nota. Boxeador, celebridad, intento de influencer cercano al cártel de Sinaloa. La historia del llamado hijo de la leyenda atraviesa por uno de los episodios más oscuros de su vida, uno que podría mandarlo definitivamente a la lona. Apenas el sábado pasado, Julio César Chávez Carrasco ofreció la que podría ser una de sus peores peleas de box. Ayer, cuando el rostro del hijo de la leyenda aún evidenciaba los golpes de la pelea, fue sorpresivamente arrestado en California. Un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE lo esposó y de inmediato inició su proceso de deportación a México. El gobierno de Estados Unidos lo vincula con el cártel de Sinaloa, recientemente designado como organización terrorista extranjera. Además, informó que tiene una orden de aprehensión vigente en México por crimen organizado y tráfico de armas, municiones y explosivos. Minutos más tarde, la Fiscalía General de la República confirmó que la orden de detención en nuestro país fue emitida por un juez federal desde marzo de 2023. Indicó que está en coordinación con autoridades estadounidenses para la entrega del hijo de la leyenda mexicana Julio César Chávez. De acuerdo con autoridades estadounidenses, en agosto de 2023, Chávez Jr. ingresó al país legalmente con una visa de turista, que estuvo vigente hasta febrero de 2024. El 2 de abril de ese año solicitó la residencia permanente legal basada en su matrimonio con Frida Muñoz, una ciudadana estadounidense pero vinculada al cártel de Sinaloa, al ser la viuda de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio, el ratón, él es tío de mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona. El 17 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos remitió al ICE una denuncia por considerar que Chávez representaba una grave amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, en su momento no fue considerado como un asunto de prioridad, al grado que sin mayor problema legal pudo acudir a su pelea del pasado sábado en California. Su padre, Julio César Chávez, difundió un comunicado en su cuenta de X, donde asegura que su familia está consternada y reitera su apoyo total e incondicional al Junior.
Confiaron en su inocencia y calidad humana, así como en las instituciones de justicia de México y Estados Unidos. Luego del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que limita las facultades de los jueces federales de ese país para bloquear órdenes ejecutivas de Donald Trump, 28 estados han quedado expuestos a la medida del magnate republicano que limita la ciudadanía por nacimiento en ese país. Entre estos estados se encuentran importantes poblaciones de migrantes, como es el caso de Florida y Texas. Sin embargo, algunos estados que previamente demandaron la orden de Trump aún pueden garantizar la ciudadanía de los recién nacidos que se encuentren dentro de sus límites estatales, como es el caso de California, Nueva York o Illinois, por mencionar algunos. Y justamente para hablar de este tema me da muchísimo gusto enlazarme con la abogada Alma Rosa Nieto. Ella es abogada experta en migración. ¿Qué tal, abogada? Bienvenida. No, gracias, Emerson, por la invitación, con mucho gusto. Abogada, ¿qué alcance justamente tiene esta resolución, este fallo de la Corte Suprema en cuanto al nacimiento y la ciudadanía? Así es. Bueno, lo primero es que este fallo habla de perder la ciudadanía o no obtenerla para un niño que nazca dentro del territorio estadounidense si los padres ambos son indocumentados. Entonces, obvio, esto tiene alcance para millones y millones de personas que ya están esperando bebé o van a tener bebé en el futuro. Hay 22 estados que afortunadamente, California es uno de ellos, que no va a tomar efecto esta ley. Ahora, se supone que era un fallo de la Corte Suprema sobre lo que en inglés le llaman birthright citizenship, o sea, la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, fue como un pretexto, un trampolín para realmente analizar el alcance que tiene una Corte Federal de algún distrito dentro de Estados Unidos para hacer adjudicaciones y decisiones que afecten a nivel nacional. Entonces, este fallo realmente es un alto a las cortes diciendo ustedes no pueden hacer fallos universales en todo el país. Ahora, ya creo que inclusive a las horas de que se dio este fallo, ya hay litigio apelando esto. Entonces, quizás no tome efecto en el resto del país como se cree en los 30 días que da la orden. Entonces, todavía no hay que asustarse, no hay que tener miedo. Si yo fuese una madre embarazada, pues también me mudaría a otro estado, ¿no? Donde obviamente mi niño tendría ciudadanía y no estar en este limbo, que eso es lo que ahora se siente en nuestra comunidad. Abogada, ¿y qué consejos le da a las y los paisanos que nos escuchan justamente para estos momentos de incertidumbre? Bueno, esta respuesta requiere de clarificar 3 grupos, ¿no? Una persona indocumentada debe probar que lleva por lo menos 2 años en Estados Unidos. ¿Por qué esa es la fecha mágica? Porque si no le pueden dar una deportación express o expedita. Entonces es rápida, lo sacan, quedan ya con el récord manchado, no van a poder emigrar en el futuro por muchísimos años. Entonces es importante mostrar que tienen aquí 2 años con documentos. Yo les digo aunque sea uno por trimestre y tenerlos guardaditos en su guantera, en su billetera, en su coche, en su persona para decir yo tengo más de 2 años, no al polizonte que los está deteniendo. Esas personas no escuchan, no van a ver documentos, sino cuando ya están siendo procesados, poder decir quiero ver a un juez de inmigración porque tengo más de 2 años aquí. El otro grupo es personas que tienen residencia, deben portar su tarjeta de residencia. Muchos temen perderla porque es algo que pues muchas personas han luchado y han esperado décadas para tenerlo y tienen miedo a perderlo, entonces no quieren cargar su tarjeta. Ahora deben cargar, siempre era ley, ¿no? Pero ahora deben cargar su tarjeta de residencia consigo. Y también hay otro grupo similar que son personas que están en un estatus temporal, no son ni residentes ni son indocumentados, como son los que tienen TPS, un programa para centro y sudamericanos y caribeños. Hay personas que tienen DACA, que son los Dreamers, que llegaron de niños y tienen permiso para estar aquí, o están peleando un asilo, cargar pruebas de ello. Y la última categoría, ciudadanos estadounidenses, traer pruebas, no solo en el teléfono, también quiero aclarar eso. Muchas personas me dicen, ¿puedo cargar una foto en el teléfono? Claro que sí, pero también el original. Entonces, pasaporte, acta de ciudadanía, ahora UCIS les da una miquita, ¿no? Como tarjeta de crédito plástica, donde pueden probar que son ciudadanos estadounidenses. Deben cargar esto. Estamos en tiempos muy difíciles y yo prefiero portar dicho documento y evitar una detención de semanas o meses
portando ese documento a decir, no, yo tengo derecho a solo decir que soy ciudadano. Bueno, entre que lo diga y lo examinen y decidan, usted es ciudadano y lo suelten, pueden pasar de 2 días hasta semanas. Muchísimas gracias, abogada, por estar aquí en TV Migrante Informa. Al contrario, gracias por la invitación, Emerson. A través de sus sitios oficiales en redes sociales, diversas entidades de los Estados Unidos anunciaron la cancelación de sus festividades para el pasado 4 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Tan solo en el sur de California, entidad conocida por su alto índice de población latina, se anunció la cancelación de los tradicionales desfiles y las actividades de esta fecha. Esto ante el temor que invadió a la población por posibles redadas y detenciones por parte de la Agencia Federal del ICE. Otra ciudad que anunció la cancelación de eventos fue Los Ángeles. A través de un comunicado, el gobierno local anunció que reagendaría la proyección de películas y la presentación de conciertos en la tradicional fiesta de verano de barrio de Gloria Molina Grand Park. Esto ante la preocupación de las autoridades por las recientes actividades de ICE en la entidad. Y este 4 de julio no podemos dejar de lado recordar las raíces que corren por la sangre de millones de estadounidenses. La presencia de los migrantes en los Estados Unidos ha sido un punto de encuentro y de destino para quienes han hecho de esa nación un hogar y una fuerza de identidad. La fundación y expansión misma de los Estados Unidos como un potencial cultural y económico se dio desde el siglo XVII. Los primeros asentamientos que formaron a las primeras 13 colonias, principalmente al oeste del país, se formaron con la mano de obra de ese país, desde esclavos africanos hasta obreros asiáticos y europeos que llegaron a la naciente potencia y su motor industrial. Las y los migrantes constituyen un cuerpo que hace eco desde todos los horizontes de la Unión Americana. Tan solo en 2023, la Organización de las Naciones Unidas registró la presencia de 47.8 millones de residentes extranjeros, convirtiéndose en la mayor cantidad registrada en la historia de ese país. Pero hoy más que nunca, los migrantes son más que una numeralia. Son el corazón que hace latir todos los días a una nación que hoy ve en riesgo sus derechos humanos ante la separación de familias y el peligro de ser expulsados de la tierra que un día los acogió. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @tvmigrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio y desde luego en Canal 14 y en TV Migrante. Hasta la próxima.